Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos un feliz sábado. Y siempre oramos para que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llene nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Como siempre, vamos a pedir la bendición de Dios para abrir su palabra, para escuchar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Inclinemos nuestras cabezas, oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso y sublime es tu nombre en todo el universo. Mi Dios, en esta mañana, a través de los méritos redentores de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, y que envíes tu Santo Espíritu, tu representante, para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos reprenda, para que trabaje en nuestra mente y en nuestros corazones, llevándonos al arrepentimiento y también para entender tu palabra. Bendice a cada una de las personas que ha de escuchar este mensaje en un momento dado de su vida. Que tu bendición descienda sobre ellos y que todos, Padre, nos preparemos para el encuentro contigo. Vienen días difíciles, vienen días angustiosos, vienen días de prueba, pero Señor, tú has orado, Jesús, para que nuestra fe no falte. Que así sea. Bendícenos al presentar este mensaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana el título del sermón que queremos compartir con ustedes está allí registrado en el libro del profeta Daniel, cuando el rey Nabucodonosor ordenó: calienten el horno. Y para comenzar, queremos compartir con ustedes en esta mañana una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús mientras Él se encontraba cumpliendo su ministerio terrenal. Y esa pregunta la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13 y el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces Jesús les respondió, y esa respuesta la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13 y los versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Así que esta fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Por qué les hablas en parábola? Ahora, yendo al versículo, a la respuesta que Jesús nos dio en los versículos de San Mateo 13, del 13 al 15, Jesús anunció una palabra: el
corazón de este pueblo se engrosa. Ahora, cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra engrosar significa engordar. Ahora, engordar en el diccionario bíblico teológico se traduce del hebreo tefas como ser, escuchen hermano, como ser tonto, como ser necio, como ser estúpido. Quiere decir que cuando Cristo dijo el corazón de este pueblo en sus días se engrosa, le estaba diciendo, este pueblo es un pueblo que es tonto, que es necio y estúpido. Pero además, en el hebreo la palabra gordo, arafel, significa en oscuridad. Por lo tanto, cuando Cristo dijo este pueblo de sus días, su corazón se engrosa, estaba diciendo que el corazón, que la mente de aquella generación era tonta, era necia, era estúpida y estaban en oscuridad. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y escuchen, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para no ver con sus ojos, y oigan con los oídos y con ellos y no entiendan. Ahora, así fue la generación de la mayoría de la generación del tiempo de Cristo. La venida de Cristo, anunciada por los profetas, muchas profecías mesiánicas. Cristo nació, Cristo creció entre ellos, Cristo ejerció su ministerio, los milagros, sus mensajes, su ministerio terrenal de resurrección, de sanidad. Hablaba como nadie hablaba, y cuando Jesús hablaba, ¿ellos qué? Pues ellos sentían temor. Quiere decir que a pesar de ver las obras que Cristo realizaba, aquel pueblo que tenía ojos y veía, no percibían. Aquel pueblo que tenía oídos y oían, pero no entendían. ¿Entiendes ahora por qué Cristo le dijo generación de necios, generación de tontos, generación que está en oscuridad? Ahora, amados hermanos, Cristo le dijo a aquella generación de judíos que su corazón estaba engrosado. Era una generación que no entendía. Era una generación necia. Era una generación en tinieblas. Y ahora la palabra de Dios nos dice que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Amados hermanos, ¿qué nos está diciendo Jesús a nosotros, a esta generación que vivimos los días postreros, que estamos viendo ahora las señales, no de la venida del Mesías, sino la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en gloria y majestad? Quiero decirles, hermanos, con tristeza, que esas palabras que Cristo dijo, el corazón de este pueblo está engrosado, se repite y lo estamos viendo hoy en el pueblo de Dios. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza. Por tanto, hoy, en nuestros días, en nuestra amada iglesia, existe una generación de cristianos que no entiende. Una generación de cristianos que sabe que estamos viviendo los últimos días de la historia de la humanidad. Una generación de cristianos que sabe que todas las profecías de Daniel, de Mateo 24, de Lucas y Marcos y de Apocalipsis, profecías que son
concerniente al fin del mundo que se están cumpliendo. Y el pueblo de Dios lo está viendo y lo está oyendo, pero no entiende y no percibe. Amados hermanos, tenemos que decir con tristeza que hay una generación de cristianos hoy que su corazón está engrosado. Una generación de cristianos que está actuando como necios, como personas insensatas. Una generación de cristianos sumidos en las tinieblas espirituales. Esto es lo que dice el profeta Jeremías allí en su libro, en el capítulo 5 y los versículos del 20 al 21. Dice así la palabra de Dios: anunciad esto en la casa de Jacob. Escuchen, hermano, anunciad esto en la casa de Jacob. Haced esto, haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no ¿qué? Y no oye. Esa era la condición, amados hermanos, en los días del profeta Jeremías. Por eso fue que vino Nabucodonosor, por eso fue que vino y destruyó el templo y destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó todos los utensilios y se llevó la inmensa mayoría de los judíos que cautivos, y los que quedaron allí sometidos. Aquel pueblo no entendía, aquel pueblo veía y no percibía, oía y no entendía. Y yo te digo, mi amado hermano, que me escuchas en esta mañana, te pregunto, ¿no se está repitiendo hoy, en nuestros días, la misma historia que en los tiempos del profeta Jeremías? Amados hermanos, tenemos que reconocer que muchos de los cristianos hoy somos como aquel pueblo de Israel, necio, sin corazón, que tenían ojos y no veían, y que tenían oídos y no oyen. La iglesia de hoy, la iglesia de Dios hoy, sabe que ya estamos viviendo en el tiempo del fin. La iglesia de Dios hoy en la tierra está viendo el cumplimiento de las profecías que señalan que Cristo ya viene. La iglesia de Dios hoy en la tierra está viendo cómo el hombre de pecado está haciendo cumplir su agenda para cumplir las profecías finales de la historia de este mundo. Es triste lo que estamos viendo. Todo esto nos dice y nos muestra que la mayoría del pueblo de Dios no entiende, que la mayoría del pueblo de Dios está actuando como necios, como un pueblo tonto, como un pueblo, hermanos, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. ¡Qué triste condición! Amados, tengo la solemne obligación en esta mañana delante de Dios decirte en esto que los sucesos ocurridos hace unas semanas atrás en Egipto con la COP27 y especialmente el 13 de noviembre en el falso monte Sinaí, cuando levantaron una falsa ley panteísta negando a Dios, nos dicen 4 cosas importantes que tú debes saber, que tú debes estar al tanto. Ver con los ojos espirituales y oír con los oídos espirituales, pedirle a Dios sabiduría. Allí hay 4 cosas que tienen una importancia para nosotros. Primero, que los sucesos ocurridos en el capítulo 3, que los sucesos ocurridos el 13 de noviembre en el falso monte Sinaí nos muestra la primera lección, que los sucesos ocurridos en el capítulo 3 del profeta Daniel ya se están cumpliendo hoy. ¿Y qué tiene que ver el 13 de noviembre en el falso monte Sinaí con los sucesos ocurridos en el capítulo 3 del profeta Daniel en Babilonia? Número 1. Número 2, que los sucesos ocurridos el 13 de noviembre en el falso monte Sinaí tienen una relación muy idéntica a lo que sucedió en la llanura de Dura, en la antigua Babilonia.
Número 3, que los sucesos ocurridos el 13 de noviembre en el falso monte Sinaí nos está diciendo que el rey Nabucodonosor ordenó a construir una imagen para ser adorada por todos, y los que no la adorasen, que fueran ¿qué? Ejecutados. Lo que sucedió el 13 de noviembre en el falso monte Sinaí nos dice, número 4, que pronto se dará una orden, allá como la dio el antiguo rey Nabucodonosor, que encontramos en Daniel, capítulo 3 y los versículos del 10 al 19. Vamos a compartirlo, vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice así la palabra de Dios: tú, oh rey, estos fueron los sátrapas, estos fueron líderes envidiosos que despreciaban a Daniel y a sus 3 compañeros por su religión, por su sabiduría, por su conocimiento. Dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremenda decisión, tremenda convicción, tremenda fe. Pero ellos, esto no lo decidieron allí, ya ellos estaban preparados. Toda su vida se habían preparado para testificar en nombre de Dios. Y hermano, ahora aquí en el versículo 19 está la parte importante. Dice, lo tengo en rojo: entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó, y aquí está, en amarillo para recalcarlo, ordenó que el horno
se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El título de nuestro sermón lo hemos sacado de aquí. Calienten el horno. Calienten el horno. Ahora, mis queridos hermanos, esa orden de calentar 7 veces más el horno pronto se dará. Pronto se dará. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí, el falso monte Sinaí en el COP27 el 13 de noviembre, es idéntico a la llanura de Dura. Lo que allí ocurrió es idéntico, que se va a repetir la historia, la misma orden, la misma ley que Nabucodonosor envió para que todos le adorasen su imagen. Amados hermanos, que tenemos ojos, amados hermanos, que tenemos oídos espirituales, tenemos que darnos cuenta que ya la orden de levantar la estatua de Nabucodonosor se hizo el 13 de noviembre en el monte Sinaí. Y saben ustedes que allí, como Nabucodonosor se vio burlado, porque los 3 hebreos no le dijeron que no lo iban a adorar, él dijo: calienten el horno. Y hermanos queridos, la misma orden pronto, todavía no, porque eso es un poquito más adelante, pronto se va a dar. ¿Y qué orden van a dar esos líderes que firmaron? Y su líder principal, que fue el promotor de todo esto, ¿cuál es la orden que ellos darán para los que no adoren y acepten las leyes del medio ambiente de la Agenda 2030? Eso está revelado allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 5. Esta es la orden. Y se le permitió infundir a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué dijo Nabucodonosor en la llanura de Dura con su estatua? Que al sonido de los instrumentos musicales todo el mundo debía ¿de qué? De postrarse. Todo el mundo debía ¿de qué? De adorar. Pero allí permanecieron 3 hombres, 3 héroes, 3 ejemplos para la humanidad, de pie cuando todo el mundo se arrodilló. Pronto se dará la orden de los que no acepten la ley dominical, la ley de la agenda del COP27, la ley de la agenda del 2030. Pronto, un poquitico más adelante, se dirá que hagan matar a todos los que no la adorasen. Ahora, mi buen hermano, la Agenda 2030 contempla todo esto. La Agenda 2030 ya está en acción, comenzó en el 20 y ahora la parte importante está aquí en la pantalla. La ONU 2030, reconstrucción del orden en un mundo fragmentado. Aquí aparecen 17 puntos sobresalientes que contiene esa agenda. Aquí lo pueden ver en pantalla. 2030, lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso. Número 1, eliminar la pobreza. ¡Oh! Todo el mundo, eso está tremendo. ¡Oh! Ya no vamos a ver más pobres. Mentira. ¿Qué dijo Cristo? Los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Te das cuenta, hermano, que es una agenda falsa? Una agenda que excluye a Dios. Si Cristo dijo que siempre los pobres iban a estar con nosotros, ahora ¿qué dicen ellos? ¿Vamos a qué? A ponerle fin a la pobreza. Número 2. Hambre cero. ¿Qué dijo Cristo?
y habrá hambre y pestilencia y enfermedades. Número 3, salud y bienestar. Mentira. La Biblia habla de qué? De que habría pobreza. La Biblia habla de que habría hambre. La Biblia habla de que habría enfermedad. Eso lo dijo Cristo en el Sermón del Monte, en el sermón profético. ¿Cómo es posible que los cristianos le crean a los falsos líderes del mundo? Pero allí estaba nuestra iglesia. Allí estaba nuestra iglesia apoyando esta agenda. Esto es apostasía, mi buen hermano. Esto es apostasía. ¿Cómo es posible que usted vaya a firmar y apoyar una ley que va en contra de todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho? Este pueblo de labios, de boca me honra, pero su corazón está que engrosado, necio, tonto, en tinieblas. Número 4, una educación universal, un programa de educación universal para todo el mundo. Tienes que aceptarlo, tus hijos tienen que aceptarlo, si no te los quitan. Número 5, igualdad de género. ¿Cómo igualdad de género? No. Dios puso a Adán como cabeza, como líder, como sacerdote. Hoy nuestra iglesia quiere hacer lo mismo. No, hermano querido, no. Dios puso a Abraham como cabeza, como mayordomo de este mundo. ¿Se dan cuenta que es una agenda que va en contra de todo lo que la Biblia ha establecido? Número 6, aguas limpias y saneamiento. La Biblia dice que el hombre ha contaminado el planeta Tierra por haberse alejado de Dios, por pisotear la ley de Dios, por darle la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo tú pretendes con tu manera de pecado, de desobediencia y de necedad limpiar un planeta cuando tú por el pecado lo estás contaminando? Número 7, energía. Bueno, una energía libre, libre de contaminación. Eso está tremendo. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria. Bueno, educación de las desigualdades. Ciudades. Aquí está un medio borroso, ¿no? Y ahí está, hermano querido. Ahí está. Pero te das cuenta que es una agenda que va en contra de ¿qué? De lo establecido. Hermano, eso lo estamos viendo. Hermano, eso lo estamos oyendo. Pero Cristo dijo, el corazón de este pueblo que está engrosado. Y repito, engrosado en el hebreo significa necio, tonto, en tinieblas. Y yo te pregunto, amado hermano, si estamos viendo todo esto, ¿por qué nosotros apoyamos el programa de la ONU en la cumbre del COP27 que ya está en acción? Allí ya se firmó, ya está en acción. Nuestra amada iglesia está en la triste condición que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Más claro, amados hermanos, ni el agua. Más claro que ni el sol en el mediodía, en el cenit. Ahora, el espíritu de somnolencia se refleja en la triste condición de apostasía en la cual está viviendo la iglesia. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Estás hablando mal de la iglesia? No. Simplemente voy a repetir lo que dice la palabra de Dios. Miren, ese espíritu de somnolencia, hermano, se ve que nuestra iglesia está bajo la influencia de la iglesia emergente. La iglesia emergente es un movimiento cristiano que está revolucionando todo el programa, toda la adoración, toda la música, todos los programas de la iglesia
para llevarlos a la mundanalidad. Y si usted es honesto consigo mismo, y si usted ve todo lo que ponen en Facebook, de todo lo que ponen en las redes sociales, de los programas de las diferentes iglesias y de lo que predican los pastores, usted se dará cuenta que nuestra iglesia está bajo la influencia de la iglesia emergente. Nuestra iglesia celebra como el mundo las fiestas paganas. Eso usted lo está viendo cada año, repitiendo. Y entonces, para no llamar tanto la atención, le cambian el nombre. Pero, amados hermanos, el nombre usted lo puede cambiar. Pero es que usted se une al mundo en celebraciones paganas. Eso se llama apostasía. Que la adoración en nuestra iglesia, hermano, que la adoración en nuestra iglesia es idéntica a las iglesias populares. Igualita, ya no hay diferencia. Que la vestimenta de nuestras hermanas, que debe ser decoroso, es indecorosa. Me quedo sorprendido cuando me mandan en esta semana un pastor orando en el púlpito y al lado una dama con una abertura de aquí de la rodilla hasta aquí. Y entonces se veía esa parte interna de la dama esa. Yo pregunto, cuando esa dama va a caminar, ¿qué se le ve allí en la plataforma? Hermano, eso no tiene nada que ver. Eso se llama apostasía, hermano. No respetamos el lugar santo. Hermanos, estamos viendo la violación abierta del sábado. Como muchos cristianos que cocinan en sábado, por favor, no lo hagan. Están advertidos, que salen a comprar, que salen a los restaurantes. ¿Por qué? Porque no todos, hay pastores que lo hacen, no todos, hay pastores que lo hacen. Y se llevan a miembros de la iglesia. Y entonces le están dando, ¿qué? Un mal ejemplo. Que muchos de nuestros líderes hacen alianza con el mundo pagano. ¿Entiendes, mi buen hermano? Alianza. ¿Qué hacemos nosotros en el falso Sinaí, en el COP27? ¿Qué hacen algunas organizaciones nuestras apoyando esa agenda? ¿Qué hacen? Hermanos queridos, cuando hablamos de estas cosas, nos dicen extremistas. Cuando hablamos y señalamos estos pecados, nos dicen que nosotros estamos descontextualizados de la cultura moderna. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, nos tildan de disidentes. Pero, hermanos queridos, esa es la forma que tienen para ¿qué? Acallar a las voces que se levantan en diferentes partes, hablando de la condición de apostasía en que vive el pueblo de Dios. Ahora, en todo esto, hermano, no faltan los falsos consoladores que dicen: no se preocupen por ese legalismo y ese extremismo. Dios es amor y misericordia. Y ahí se quedan. Pero no añaden: es justicia. Sí, Dios es amor y misericordia y es justicia. Y su justicia le impide que el pecador sea perdonado sin humillación, sin arrepentimiento y abandono del pecado. Si Dios no perdonó a los ángeles en el cielo, si Dios no perdonó a Adán y Eva, si Dios no perdonó a la generación de Noé, si Dios no perdonó a la generación de Sodoma y de Gomorra, si Dios no perdonó la generación de la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermano, te va a perdonar a ti porque tú eres lindo, porque tú eres miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Los falsos consoladores dicen: no te preocupes, Dios es amor y misericordia. No te preocupes por tus hijos, que si tú te salvas, ellos te salvan. Cuando la Biblia dice que ni José, ni Daniel, ni
José, Job y Daniel no pueden salvar a su familia? Ah, pero estos falsos consoladores dicen que sí, estos falsos predicadores, ¿no? Los tiempos cambian, dicen mucho, y eso no tiene importancia. Claro, lo dicen ellos, no lo dice Dios, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su evangelio no cambia, los principios no cambian. Los principios de adoración no cambian. Este es el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Por favor, hermano, es tiempo de que tú oigas, pero que oigas lo que dice la palabra, no los palabreros que ocupan los púlpitos, denigrando la palabra. Como un predicador de estos que existen hoy se atreve a decir que Adán y Satanás son más importantes que la ley de Dios, que Adán y Satanás son más importantes que el carácter de Dios. ¿De dónde sacan estas estupideces? Eso es blasfemia. Eso es apostasía. Pero a esa gente no se le dice que nada. Todo el mundo desde arriba hasta abajo que sabe lo que está pasando en los púlpitos adventistas, que se callan la boca. Y las voces que se levantan para anunciar esos pecados y declarar que hay apostasía, hay que silenciarlo. No pueden ir a los púlpitos. No se les puede dejar entrar a las iglesias. Hay que llamarles disidentes. Hay que desprestigiarlos. Pero amados hermanos, a través de la historia los profetas de Dios fueron rechazados. A través de la historia los profetas de Dios fueron perseguidos. A través de la historia, y léelo en la Biblia, fueron humillados. Y al mismo Cristo lo crucificaron. Entonces, si esa historia con los profetas de Dios sucedió en el pasado, esa misma historia se ha de repetir con aquellas voces que hoy se levantan y declaran el pecado. El Señor dice, que prediques la palabra, que exhortes, que reprenda. Llama al pueblo como Juan el Bautista, arrepentidos y humillados, hermanos queridos. Ya estamos llegando al tiempo del fin. Ya estamos viendo los eventos finales. Ya Cristo viene un poquito más y el que ha de venir vendrá. Por eso es tiempo, hermanos queridos, de buscar el reino de los cielos como nunca antes. Este es el consejo de la palabra de Dios para esos falsos consoladores. Dice allí Proverbios capítulo 1 y versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Hermano querido, tú tienes que hacerle caso a la palabra de Dios si es que quieres salvarte, si es que quieres recibir el sello de Dios, si es que quieres ser el parte del remanente en la última parte del conflicto. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consienta. Por lo tanto, cuando tú participas de una programación pagana, de una música pagana, tú eres partícipe. Por eso dice, no participe de los pecados ajenos. Oye la palabra de Dios, hermano. Basta de escuchar a los falsos predicadores. Miren, hermano, si nosotros ahora no somos fieles en la vestimenta, como sacerdotes. Los sacerdotes se vestían como Dios dice que había que vestirse. No como están diciendo los palabreros, ven a la iglesia como quiera. Ven a la iglesia como quiera. No, hermano querido, si usted no puede ir a una corte como quiera, si usted no puede ir a un edificio federal como quiera, si usted no puede entrevistarse con un funcionario, como un presidente, usted no puede ir como quiera. A la casa de Dios, sí. Falsos apóstatas falsos y apóstatas. Pero la gente le escucha esto porque le agrada eso, porque a la gente le gusta vivir como quiere. Pero tú te quieres salvar. Cristo dijo, toma mi cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Pero la gente quiere ir al reino de los cielos, ¿con qué? Con su gusto, con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de comer, con su forma de adorar. Si no cambias y no te arrepientes, no vas a entrar al reino de los cielos. No porque lo digo yo, sino porque lo dice ¿qué? La eterna palabra de Dios. Amados hermanos, si tú no eres fiel en el estilo de vida, si tú no eres fiel en lo que ves y en lo que oyes, si tú no eres fiel, amados hermanos, en tu adoración a Dios como el Señor lo pide a través de los testimonios del Espíritu y profecía, si tú no guardas el sábado conforme al mandamiento, te pregunto, ¿cómo pretendes ser fiel cuando caliente en el horno? ¿Cómo? Si ahora en tiempo de paz y prosperidad eres infiel, ¿cómo vas a ser fiel en el tiempo de la prueba? Si ahora tú adoras, vives, oyes y ves y te vistes como quieres,
¿Cómo tú pretendes ser fiel cuando llegue la hora que el horno esté caliente 7 veces más? ¡Wow! Miren lo que dice la sierva de Dios. Cuando los que profesan ser pueblo de Dios se unan con el mundo. Aquí está en rojo. Cuando los que profesan ser pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos. ¿Quiénes son los que pretenden ser pueblo de Dios? Te pregunto. ¿Quiénes son hoy los que pretenden ser pueblo de Dios? Tú lo sabes. ¿Tengo que decírtelo? Oh, la iglesia de la Odisea, somos ricos. No nos falta nada. Somos el pueblo de Dios. Pero el mensaje de la Odisea dice, te voy a vomitar porque tú no eres nada. Tú no eres ni frío, tú no eres ni mundano, ni eres cristiano. Cuando los que profesan ser pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, lo que hemos dicho ahora, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Eso está en el conflicto de los siglos. Como el pueblo de Dios pretende ser cristiano, pero vive como el mundo. Habla como el mundo. Ve lo que ve el mundo. Oye lo que oye el mundo. Come lo que come el mundo. Adoran con la música del mundo, con letra cristiana. Su vestimenta como el mundo. Y pretende ser cristiano. Miren. Esta otra cita. Claro, ya esta profeta, muchos predicadores la han descartado. Por eso actúan como necios. Su corazón se ha engordado. Tengo doctorado de Andrew. Tengo doctorado de Andrew. Cuidado. Pobrecitos. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, porque la han sustituido por la teología de Andrew, hablada por su siervo, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Más adelante, no es ahora. Cuando digan, calienten el horno. Oye, calienten el horno. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo, por medio de las terribles plagas. Cuando comiencen a caer, entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios por las palabras de los palabreros. Ustedes saben quiénes son, que ocupan muchos púlpitos. Voy a repetir. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces, aquellos que despreciaron la palabra de Dios por la teología de Andrew y la han valorado a la ligera por la teología de Andrews, irán errantes de mar a mar, de norte a sur, hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. Pero ya que, ya no la habrán. Habrá hambre en la tierra de oír palabra de Dios. Amós 8:12, y aquí está mensaje selecto, tomo 1. Amados hermanos, cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, cuando digan calienten el horno,
¿Cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Cuando las leyes de los gobernantes terrenales se opongan a las leyes del gobernante supremo del universo, entonces les serán fieles los que son leales súbditos de Dios. Leales súbditos no de Andrews, sino de ¿quién? De Dios. ¿Les gusta? Amén. ¿No les gusta? I'm sorry. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Porque veo que están sustituyendo la palabra de Dios. Están presentando herejías. Y todo el mundo, y de los de arriba, se callan la boca, quizás guardando su puesto o su salario, no sé. Deben de llamar a esos hombres a cuenta y decirle, oye, stop, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu congregación. Pero todo el mundo está aquí. Silent please, silent please. El movimiento dominical. Échenle... Calienten el horno. Calienten el horno. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. COP27. La ley para salvar el planeta Tierra. Delante es la ley. Detrás. ¿Ve? En la fachada es la ley. Pero la moneda, la cara oculta, se llama ley del medio ambiente, ley dominical. Ya la orden está dada, caliente en el horno. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Más claro ni el agua. Más claro ni el sol en el cenit, amados hermanos. Pero allí estaban representantes de nuestra amada iglesia. Abra, hay que apoyar esas leyes. Israel, los que te guían te engañan. Israel, los que te guían te engañan. Profeta Isaías. Pero ya la palabra no se estudia. Un texto y es beborrea, historias y cuentos y entretenimiento. Eso es lo que le gusta al pueblo. Bueno. Miren esta otra cita, amados hermanos. Los ministros de Dios habrán hecho su última tarea. En estos tiempos de apostasía y de palabreros en los púlpitos, Dios tiene verdaderos ministros. Gloria a su nombre. Todavía quedan 7,000 rodillas en la iglesia de Dios, en la iglesia adventista, que no han doblado su rodilla a Baal. Hermanos, los hay. Hay líderes que son cristianos. Hay líderes que son espirituales. Hay líderes que están llorando por estas apostasías. Dice, los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofreciendo sus últimas oraciones, derramando sus últimas lágrimas, amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. No puede ser esto. No, si la iglesia es santa, la iglesia está salvada, la iglesia tiene amor, la iglesia tiene misericordia. Eso es lo que dice la profeta. Por eso no se estudian ni se predican de la profeta. ¿Por qué? Porque ella declara. Cuando los ministros de Dios, los fieles pocos que quedan, habrán hecho su última tarea, ofreciendo sus últimas oraciones, derramando sus últimas lágrimas amargas. ¿Por qué? Por una iglesia adventista del séptimo día, rebelde, y un pueblo adventista del séptimo día, impío. El pastor Cecilio Pérez habla contra la iglesia. El pastor Cecilio Pérez habla contra los líderes de la iglesia. No, hermano, yo estoy simplemente repitiendo lo que dice aquí. Porque lo creo. Y si lo creo, lo predico. Como alguien le dijo a mi nieto, no es tarea de ustedes predicar esos sermones. Eso es de los pastores. Yo veo
Por eso dice, el corazón se ha engrosado. Esas son expresiones de una persona necia, de una persona tonta, de una persona que está en tiniebla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para que tú la prediques, tú la enseñes. Ojalá que todos en la iglesia fueran, como se le dijo allí a Saúl, Saúl entre los profetas. Ojalá que Saúl hubiera sido un verdadero profeta. ¿Entiendes, hermano? Una iglesia rebelde y una iglesia impía. Tú no puedes decir esto porque eres disidente. Tú no puedes decir esto porque te falta el amor. Tú no puedes decir esto porque estás descontextualizado. Aquellos que han profesado la verdad y no la han practicado. ¿Quiénes son los que profesan la verdad? ¿Qué iglesia es la que profesa la verdad? Tenemos la verdad. ¿Qué iglesia? Póngale nombre, usted lo sabe. ¿Cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares que han sido acumulados miserablemente y conservados en forma mezquina para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de salvación o para oír sus ministros una palabra de esperanza o una oración o una exhortación? Pero no deberán padecer hambre y sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Este es un tiempo temible y terrible, lo dice la profeta. Hermanos, ¿están mirando la seriedad del tiempo en que estamos viviendo? ¿Están mirando la condición del amado pueblo de Dios, de nuestra amada iglesia adventista que amamos, que queremos? Que hemos sido miembros de ella durante toda nuestra vida, 70 años miembros en la iglesia adventista. Pero ahora al final, una nueva generación de líderes, una nueva generación de pastores, de ancianos, de diáconos, de directores de jóvenes, pero que no están convertidos. Aquí lo dice, una iglesia rebelde, una iglesia impía. Eso es lo que son. Todos los días Dios lo sabe, oro por ellos. Abre sus ojos, Señor, a la luz. Perdónalos, Señor. Que puedan reflexionar, mi Dios, porque son nuestros hermanos que queremos, son nuestros hermanos que hemos estado juntos, alabando juntos en actividades, en congresos, en campestres, en evangelismo, en tantas programaciones. Y que veamos ahora cómo todo está cambiando. Dios tenga misericordia de su pueblo. Hermano, esto no es crítica. Lo que dice la sierva es que un llamado al arrepentimiento para que veas la condición. Es algo solemne morir. Es algo solemne morir, pero escuchen. Pero es mucho más solemne vivir. Hermano, el que está enfermo y el médico le dice te quedan X cantidad de tiempo, tiene tiempo de reflexionar, de humillarse, de pedir perdón. Igual, llegó la muerte y se arrepintió. El Señor le va a salvar. Pero es solemne vivir en este tiempo, porque es el tiempo del fin. Es el tiempo cuando está por comenzar, si no ha comenzado. Repito, es el tiempo que está por comenzar, si no ha comenzado, entiéndame bien, el juicio de los vivos. Y si el juicio de los vivos ya comenzó, entiéndame, si ya comenzó y estamos viviendo impíamente, adorando con música mundana, trayendo a la iglesia los programas de Hollywood, trayendo a la iglesia los programas de la iglesia emergente, te pregunto, ¿qué pasará? Es algo solemne morir, pero mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. Ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre, sin posibilidades de cambio. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 167.
Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse, amada iglesia. Ha llegado a ser de interés importante, de importancia nacional, la cuestión de imponer la observancia del domingo caliente en el horno. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Estamos listos para cuando digan caliente en el horno? ¿Hemos cumplido fielmente el deber de Dios que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca de los peligros que nos esperan? ¿Caliente en el horno? Por eso este tipo de mensaje que predicamos, hermano, no es para criticar, es para amonestar. Es para que nuestros ojos espirituales, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, nos haga entender nuestra condición. ¿Y cuál debe ser nuestra condición? ¿Cuál debe ser nuestra condición? Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo pretendo yo, como pueblo de Dios, hacer frente a la gran tormenta, a la gran crisis que se avecina? ¿Cómo yo, como pueblo de Dios, puedo enfrentar esa tormenta y permanecer fiel a Dios? Este es el consejo que Dios te da a ti y a mí en esta mañana. Dice Isaías 55, 7 y 9. Esto es para poder permanecer de pie cuando llegue la tormenta. Permanecer de pie como los 3 hebreos cuando se diga caliente en el horno. Deje el impío su camino. Iglesia, deje el camino de la mundanalidad. El hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, y son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire lo que dice el profeta Isaías 1, 8, 18 y 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es un mensaje de esperanza. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis del bien de la tierra en el reino de los cielos. ¿Quieres permanecer en pie cuando comience la tormenta? ¿Quieres permanecer en pie cuando digan caliente en el horno? Arrepentíos y convertíos. Arreglemos cuenta con Dios, amada iglesia. Este es el tiempo. Todavía estamos a tiempo de arreglar ¿qué? Nuestra cuenta con Dios. Dice allí Amós capítulo 4 y versículo 12. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para cuando digan caliente en el horno. Prepárate, porque ese tiempo ya llega. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos ahora para cuando digan caliente en el horno. Un momentico, hermano, que se corrió aquí la pantalla. Miren, dice el Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la hora, hermanos queridos, de la perfección, para que cuando digan caliente en el horno, puedas permanecer en pie. Cristo, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y los versículos 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán confundidos, destruidos? Salmo número 15, capítulo 15 y los versículos del 1 al 3, dice ahí el salmista David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte?
El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amados hermanos, pronto, muy pronto, esta va a ser tu experiencia y mi experiencia. Cuando se derrame la lluvia tardía, nosotros seremos los mártires como Esteban. Nosotros seremos los Pablos, los Silas, los Bernabé, los Apolos modernos. Preparémonos, hermanos queridos, cuando llegue la lluvia tardía y tenemos que predicar al mundo para ser trasladados de lugar en lugar por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Preparémonos para ser arrestados en las iglesias por falsos hermanos. Preparémonos para recibir persecución y ser rechazados por todo, por predicar la palabra de Dios. Preparémonos para pasar hambre, sed y frío por predicar la palabra de Dios. Preparémonos para ser apedreados y azotados por predicar la palabra de Dios. Preparémonos para ser perseguidos. Preparémonos para cantar y experimentar el gran terremoto que sacudió la cárcel a medianoche allá en Filipo. Preparémonos para el martirio, porque habrán nuevos mártires antes que Cristo venga. Preparémonos para recibir el sello del Dios vivo ahora. Preparémonos para vivir sin intercesor después que el cierre de la gracia haya terminado. Cuando la gracia haya terminado, preparémonos para vivir en los lugares más remotos y solitarios del planeta Tierra, cuando se dé el decreto caliente en el... Que cuando digan caliente en el horno, nosotros podamos permanecer de pie como los 3 hebreos para exaltar, para alabar, para honrar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando llegue esa hora, que tú y yo seamos de esos hombres fieles, de ese remanente que ha de levantar bien en alto el estandarte de Cristo Jesús. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos revelas nuestra condición. Gracias porque tú has revelado, Señor, que ya la ley dominical está avanzando en la oscuridad, disfrazada con una agenda. Señor, tú lo sabes todo. Tu iglesia está dormida. Tu iglesia no entiende. Tu iglesia está ocupada en los placeres, imitando al mundo. Pero, Señor, envía tu Espíritu, despierta a tu pueblo, despierta a las familias, despierta a los líderes, despiértanos, Señor, a todos y ayúdanos a prepararnos para el encuentro contigo. En tus manos estamos y nos encomendamos. Ayúdanos a serte fiel para cuando digan caliente en el horno, que podamos permanecer en pie por la gracia y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre, honra, gloria y poder. Amén y amén. Hermanos, feliz sábado. Dios te bendiga y recuerden, pronto se escuchará la orden, calienten el horno. Pero no temamos, el Señor está con nosotros y seremos vencedores por la gracia de Cristo.
Amén y amén.